es otro episodio de su podcast, Los Arranquines. Hoy regresamos con un tema completamente nuevo, sacado de paquete. Yo creo que es un tema que has abordado antes, ¿no? Ya están exorcizando. Siguen atrodados. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo este año especialmente empezó con más punch. No vamos a adentrarnos mucho porque... ¿Distanciamiento social? ¿Eh? ¿Distanciamiento social? No, eso es desde... Sí. Eso es desde que se inventó Facebook, pero ese es otro tema. No, no vamos a adentrarnos demasiado en el tema porque es un tema, yo creo que en estos días que se toma ya muy delicado, pero es importante que se toque. Que no queremos morir, pues. Exacto. Hoy vamos a hablar de los cultos y sectas. Por favor, no nos demanden. Che mono. Es que oye, ya tiene 18 años, ya por fin no Sí, ya lo procesan. no puede llamar. Ya lo procesan. Cultos y sectas. Desgraciadamente, en la historia Ha habido muchas sectas y muchos cultos. muchos cultos. Yo creo que uno de los más representativos, o de los grupos más representativos, si es que hicieron su tarea, podemos hablar de la familia Manson. Pero antes de comenzar con esto, creo que debemos dar la definición de lo que es un culto y una secta. Sí, cómo diferenciar cada uno. Antes de poder comenzar a decirles esto y aquello. Sí. Este güey ya se cicló. Es que viene de un culto. Es un ventilador. Viene de los conos negros. Tienen el culto de los ventiladores rotos. Es el culto de las palomas, güey. De las licuadas descompuestas. Bueno, ¿cómo diferenciar un culto de una secta? Yo sé que es una secta. ¿Qué es una secta? Lo que va después de la quinta. Quiero transformarlo, quiero fuera. ¿Listo? Mi trabajo está hecho. ¡Nos vemos en la siguiente! No mames, Te digo, es tan malo que es bueno. la diferencia entre un culto y una secta, un culto es un grupo de personas que giran alrededor De un líder. de un líder. Y este líder se autoproclama Como Dios. No como Dios, pero Como sí un como mensajero. Dios. ¿No sería como una deidad? No. Es que este líder es más que nada como yo tengo la palabra. O sea, lo que yo te digo. Yo tengo la fórmula para hacer que Ajá. tu vida sea mejor. Esa es la diferencia entre una secta y un culto. Y una secta es un grupo de personas que seguían una religión, se separaron de ella y crearon con algunas partes de esa religión, crearon un nuevo grupo un grupo social, religioso, pero que no es perteneciente no es reconocido ante la religión, simplemente es una división pero no tiene un valor dentro de esa religión, sea la católica, la judía, La cristiana, etc. Exactamente, todos tienen sectas. No sé si ahorita les cayó el 20 o lo pudieron lograr enlazar, pero esa parte clave, el líder que tiene, esas palabras clave mejor dicho, el líder que tiene la fórmula secreta para que tú seas mejor. Yo creo que en estos días se vende como los actuales coaches, el coaching empresarial, el coaching personal. Yo creo que en México se ha dado mucho este tema, tenemos a muchos exponentes. Hace unos días tuve la oportunidad de ver un debate. Honestamente no pienso darle publicidad a ninguno de ellos porque ninguno de ellos nos conoce. Entonces no le veo caso. Pero estos cuates empezaron a discutir el por qué. ¿Qué dice? Que Chelsea no. Yo lo entendí, y ahí viene Chicoche. Tenemos a Ya, dile a tu culto que no tienes esas manos. Carlos Muñoz, por ejemplo, se autoproclama como un líder que va a hacer algo trascendental. Esto es muy peligroso porque, no sé si lo recuerdan,
pero en su momento Adolf Hitler también lo hizo. Sí. Vendió la idea de que él era el que tenía la respuesta para todos los problemas de la Gran Depresión que sufrió Alemania después de la guerra. Y sí, tuvo la respuesta, bañarlos a todos. Hubo un genocidio Sí, enorme, ¿no? uno de los más grandes. No, ya sé, creo que eran la raza superior los alemanes. Eso es otro punto que deben de observar. Ahorita vamos a tocar un poquito más el tema a profundidad, pero los cultos tienden a hacer eso. Te hacen creer Que son superiores. que estás entre un grupo élite de gente que está a otro nivel de conciencia, que está a otro nivel de conocimiento y que son superiores a los demás. O sea que mis cacahuetes aquí entregan. Exactamente, básicamente. Entonces, Llevas 2 días yendo al culto, ya te vamos. este güey ya se siente ¿cómo se llama? No digas nombres, no digas nombres. No importa. El Papa. Francisco. No. Se va a matar a bibliazos, güey. No, Pancho. Pero bueno. Yo puedo hacerlo. No, mamá. No lo desconectes. No, mamá. Es que tu violencia fue desconectarte del Xbox, no manches. Sí. Entonces sí, yo creo que este tema puede dar para mucho. Tengo un chiste. ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote y el acné? ¿Un qué? ¿Y el acné? A ver, Un sacerdote y el acné. Ay, güey. Que La los diferencia dos, entre un sacerdote y el acné. que los dos aumentan más. ¿No? ¿Cómo? El sacerdote da misa y el acné te da en el misa. ¿No? Entonces, Que el acné al menos espera que estés en la adolescencia. Hijo. ¡el sacerdote no! Niños, espero no lo entiendan. No. Niños, no los vean. No es recomendable. Amén. Bueno, Mike, no sé si quieres empezar a dar tu punto de vista o lo que traes de tarea de este tema. Mi tarea fue lo que dije. Mi tarea se la comió el perro. Ok, pues mira, yo creo que la principal diferencia sí entre secta y culto como tal es que en muchas ocasiones, o sea, sí, las sectas son, como dices tú, son como esas pequeñas separaciones, esos pequeños grupos pequeños de algo más grande. Pero entonces, o sea, para mí eso me da a entender, y por lo que yo me seguí, que es un grupo limitado de personas. Sí. Entonces, el culto no, el culto lo que quiere hacer es llegar a más, obtener más y ser el mejor, digamos, ¿no? En su ámbito. Pero yo creo que lo que separa muchas veces de la secta y del culto, aparte de la ideología, creo que es en cierto aspecto el fanatismo. Porque tú no sabes cuando un fanatismo ya se convierte en una obsesión. Y convertirse en una obsesión es lo que denota la secta o el culto, dependiendo de la ideología de esa persona. Sí. Por ejemplo, en un tema religioso, lo que ellos hacen al separarse de su grupo es porque en cierto aspecto algunas ideas o creencias de su grupo en el que están no los convencen y ellos creen que eso es por otro lado. Sí. Entonces de esa forma su fanatismo y su ideología se van en yo sé que esto es mentira y yo tengo la verdad, vénganse conmigo. Sí, claro. Sí. Y cuando se convierte en un culto es yo sé que soy el mejor y yo les puedo dar lo mejor. Sí. Pero pues únicamente te ocupan, te utilizan y se aprovechan de la gente en situaciones donde más lo necesitan, donde están quebrados emocionalmente, se agarran de eso y es donde ellos se aprovechan de ti. Sí. De hecho, esa es la parte medular de este tema, porque... ¿Qué, güey? ¿Qué tienes en la cara? Ya, Es que, ¿cómo se aprovecha? Es lo más oscurito. ¡Ay, qué pendejo! no manches. Otra blooper. Esta es la parte importante. Yo creo que los cultos
agarran a Hay niños. niños. No. No, esperen que es cierto. Pero es que sí es verdad. Ya empezamos mal. Van a matar, güey, ya cállense. Ay, por favor, no nos sacrifiquen. Como borregos. La diferencia entre. Ahora, güey. Esa es la diferencia. Nos va a censurar YouTube, espérate. No, sí se aprovechan de ese tipo de cosas y Ya, perdón. Ya les digo, es una risa. Ok, 3 minutos de blooper, man. no manches, no, este pinche episodio va a ser blooper. Chicos, perdonen por lo que ocurrió, algunos detalles técnicos. Regresamos con todo. ¿Seguías? Hablábamos sobre el abuso de estas personas A los niños. a los grupos vulnerables. Aquí en México se dio mucho El abuso infantil. el abuso infantil por la cantidad de iglesias que hay. Eso sí, cóntalo. Ok, continúa. Oye, ¿y si mejor lo ponemos la risa? Sí, no manches. ¿El qué? La carita. Chicos, regresamos nuevamente. Perdón por las fallas Perdónenos. técnicas. Bueno, Continúas. hablábamos de este tema. Aquí en México se dio mucho o se da mucho esto de las sectas. Se está todavía dando. Exactamente. Sí. Desgraciadamente la población mexicana tiene un problema muy fuerte en su autoestima, en su identificación como individuo ante la sociedad, y es de donde se aprovechan. Hemos escuchado a muchísimos coaches decirte, es que si tú lo decretas va a pasar, es que si tú haces esto, Pero si sí tú me sirve. sigues. No sirve. Realmente el decretar algo no te ayuda. Lo que tienes que hacer es ponerte una meta Trabajar y por trabajar por ella. Porque yo ahorita puedo decir, yo voy a decretar que en 10 años voy a ser el presidente, ¿no? Por ejemplo. Ni se cumple. ¿Cómo de que no? ¿Y el sueño cómo llegó? Pero es que eso fue insistencia a lo terco. Pero lo que me refiero es decretar no es suficiente. Y aquí estos amigos, ¿qué es lo que te venden? Tú tienes que venir aquí conmigo para que yo te dé la fórmula para que tú lo hagas, Sí, para que tú lo logres. Es que aparte su ideología de ellos es que todo lo bueno y todo lo malo que pasa en tu vida o alrededor de tu vida, tú lo generas. Y, o sea, y en cierto aspecto, pues tienen razón. Pero ellos te plantean la idea de que si este foco se funde, fue porque tú generaste que ese foco se fundiera. Sí. Entonces hay veces que dices, ok, entiendo que si me está yendo mal, no sé, en el amor, en el trabajo, en la vida, ok, yo lo estoy generando con mis actitudes. Pero ¿cómo mi actitud puede generar que se descomponga ese foco? Sí, exacto. Pero aún así, como lo está diciendo Mike, lo dice de que, bueno, ya pensándolo bien, lo dice de que todo lo malo es por el sí mismo de la Todo lo persona. bueno- No todo lo malo todo lo lo generas tú bueno- mismo. Exacto. Y todo lo bueno lo está generando por el otro tipo Sí, que te está el cambio que te decretando, vaya- ajá, ajá, exacto. que te vaya a llegar. Todo lo bueno es por esa persona. Tú, prácticamente lo que te venden es para que tú seas mejor persona, me tienes que seguir a mí porque ven el estilo de vida que tengo, ven lugares donde vivo, la vida que tengo. O sea, ellos se ponen como ejemplos de... Y aparte, Y la mayoría de las veces es totalmente falso luego. Sí, claro, claro. Sí, no, o y sea, aparte, para que tú puedas seguirlos y tú digas, ok, ese sujeto realmente es feliz, tiene el clave de la felicidad, que te venden un sujeto bien vestido, trajeado, sonriente, carismático. Con un buen carro. pues sí, con un claro, carro. un buen carro, una Entonces buena casa. dices, o sea, tú llegas y dices, ok, si ese sujeto es feliz, tiene que ser verdad. Exacto. Y es cuando se aprovechan en muchas ocasiones de tus debilidades, de que
tienes en ese momento. La habilidad de la mente, ¿no? Bueno, de Precisamente, pensamiento. hay muchas, ha pasado, aquí en México llegó una, creo que sigue, no sé, se llama Nexium. Hubo No nos demanden. mucha gente de la política metida ahí, Y muchos actores. muchos actores y empresarios. De hecho, actualmente creo que el fundador está siendo demandado, no está en la cárcel, creo ya. Está procesado por lo que hizo, pero él empezó en Estados Unidos. Y él que empezó a vender, pues es que yo era súper dotado en la escuela, era muy inteligente. Vender ideas. Empezó a venderse como un mesías, Sí. que te iba a dar la solución a tus problemas personales. Pero ¿cómo te voy a poder dar esa solución? Es que para que llegues a mi estatus como persona, tienes que pagar Sí, Para subir. para subir los niveles. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues mucha gente sí se metió, y había empresarios importantes que Sí, estaban de hecho. metidos ahí, porque a pesar de que tenían dinero, tenían lo que para nosotros sería todo en la vida, no se sentían felices. No se sentían cómodos. Exactamente, con ellos mismos. Entonces, ¿qué llegó? Llegaron y dijeron, a ver, pásense para acá, yo te voy a decir por qué no eres feliz. Pero para que tú lo descubras, Págame. me tienes que pagar a mí. No eres feliz porque tienes mucho dinero, dámelo. Bueno. Casi siempre es así. De hecho, Casi siempre ese es así. sujeto fue su modus operandi. Hacía que la gente que lo seguía le diera básicamente todo su dinero semanalmente, mensualmente, y ese sujeto de ahí sí hizo su riqueza. Exactamente. Y básicamente creo que no lo pueden demandar por robo porque la gente le daba su dinero. Ese es el problema con eso. Y en muchos países ya se está analizando como un tipo de extorsión Sí. o de estafa. Más Tal vez en estafa. 4 o 5 años eso va a ser ilegal y va a ser perseguido. Pasó con la familia Manson. O sea, este cuate se autoproclamó. En 4 años va a ser ilegal votar 4. ¿Qué? Los que estuvimos en eso lo sabemos. Su trabajo. Entonces, haz de cuenta que la familia Manson, Charles se vendió como un mesías, como alguien que los iba a enseñar a llegar a la vida eterna, y los hizo hacer atrocidades. Sí. O sea, hizo que hicieran muchas cosas muy malas. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando? Llegan los empresarios con ciertos coaches a pedir consejos, y el coach jamás te va a enseñar, ni siquiera es un coach, el líder de culto no te va a enseñar a la gente que fracasó por seguir su programa. No. Y la Siempre va a gente ser- que fracasó por seguir su programa jamás va a hablar por la pena de decir, es que yo no fui tan lo suficientemente bueno que no pude llegar a la cima con el programa de este cuate. Él solo va a enseñar lo bueno, Lo bueno. nunca lo malo, Como todo. como la iglesia. Sí, porque, o sea, básicamente estos secretos, o sea, yo te di mi entrenamiento, si no te funcionó, es porque realmente no fuiste lo suficientemente importante o no fue lo suficientemente importante en tu vida para lograr aplicarlo a tu vida. Claro. Y si te funcionó, ok, aprovechaste lo que yo te enseñé. Y no funciona, pues no aprendiste lo que te enseñé. De esa forma ellos se lavan las manos diciendo que su entrenamiento es perfecto, que ellos Pero no el hicieron nada imperfecto es mal. la misma persona. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues te vuelven a meter más miedos, inseguridades de que, oye, es que no soy bueno haciendo lo que estoy haciendo. Sí, exacto. Exactamente. ¿Se podría considerar como una manipulación? Sí, Es una manipulación, manipulación. es una manipulación realmente, porque ellos te abordan donde tú tienes deficiencias y ahí es donde te explotan como persona. Ahí es donde ellos se aprovechan de ti como persona. ¡Ay, no! No, o sea, Tenía que hacerlo. entonces, digo, ahorita yo creo que esta generación, hablando desde los millennials, que somos nosotros, es muy susceptible a caer en este tipo de cosas. Sí. Hay muchas historias de mucha gente que cayó ahí y perdió todo. Realmente perdió todo por estar en ese tipo de cosas. Entonces es importante que se vea esto con la seriedad que debe de ser, porque
el día de mañana un primo... Es que yo también me quedé con cara de, no me digas que con Cedira hicimos bromas sobre. Pero sí, realmente ha sido muy difícil todo esto. No sé si traigan algunos ejemplos de historias sobre algo de que hayan investigado de este tema. Por ejemplo, yo estuve viendo que hubo varias sectas, la verdad es que no recuerdo los nombres, pero literalmente manipularon tanto a sus creyentes, a sus seguidores. Aparte de darles el dinero, pues, básicamente que tenía la persona para vivir, los llegaron a manipular al grado de hacer suicidio masivo. Sí. Entonces hay muchas historias en las que secta o culto tal, de 100 integrantes, un día en la noche todos se mataron. Sí. Entonces, esto llega a un grado en el que si la secta o el culto se sale de control, literalmente pierdes toda la vida. Sí, es muy común. Entonces, Ya salte de los pieles negras. Ya negros. Los pieles negras. Entonces sí, yo creo que podemos hablar en Estados Unidos fue muy dado. O sea, en Norteamérica fue No, muy y también aquí. Sí, pero... Yo conozco una persona. ¿Sí? Bueno, para no perjudicar a la persona, no decir nombres, no decir Perdón. también nombres de religión. Oye, para no quemar a mi primo, no voy a decir su nombre. No, ¿Tú sabes quién eres, Mauricio? No. Para no perjudicar a la persona y no meternos en más broncas de que si nos vayan a hacer algo. Quiero todavía seguir respirando. No, estoy madreado. Nos encuentran encuerado abajo de un puente, todo madreado. No fui el primo. No fue su primo. A esta persona que conocemos estaba muy entrada en su religión y para esto la religión tiene como está como que enviando la idea de que el esposo está encargado de todo. Okay. Y le dice de que todo lo que gane la chava se lo tiene que dar y todo lo que las infidelidades que tenga el hombre se las tiene que a fuerzas a perdonar. Así que a fuerzas se lo tiene que perdonar todo le tiene que dar. Y bueno, analizando todo esto de la pero eso no, pero eso es por parte de la religión, de la iglesia que estaba estaba muy devota a esa religión y ya se me olvidó. La religión ya existe. Sí, existe, totalmente todavía sigue existiendo. Y pues era tan devota la persona que conocemos. Bueno, yo conozco. Mi no primo. Mi no tío. No me cuenta No me pegues. Te lo juro, mañana te compro una pizza. Mi pizza. El perro. ¿Qué le estaba contando? Es que me llama la religión de... Pues si un hombre hace las cosas mal, tiene que perdonar. Se le tiene que perdonar. Tiene que perdonar al hombre. Por eso Sí. Se le tiene que perdonar, pero la mujer, si cometía algún error, ¿cuánto es que va a tirar ya perdemos el video? Bueno, si la mujer cometía algún error, la tenían que apedrar y tenían que hacerlo de lo peor. Cualquier error que cometiera, aunque fuera lo más mínimo, le pasaba de lo peor. Al estilo del Antiguo Testamento. Algo así. Pues sí, una religión creo que basada en el zapatismo, ¿no? Sí. Es una religión de Oaxaca. Imagínate el nivel de machismo, o sea, si la mujer la Está describiendo Oaxaca, Bueno, esta es una religión. Y esa mi lengua la escuché. Porque
se lo estaban contando a mi mamá, le estaban contando todo esto. Pues yo nada más iba de orejona y escuchando. Si no quiere poner en riesgo su vida, güey, pues el de su mamá. Y me va a pegar la chingada. Y su papá, pues se me va. Me agrada esa religión. Interesante. No, sí, realmente está muy... ¿Tú a veces has escuchado alguna historia de personas así? Pues como tal no, pero sí hay ciertas... Pero sí conozco. El primo ¿De casualidad se llama Mauricio? Yo ya por el centro, ¿no? Sí, al lado de las piñas. El que viene de Crico. Ese güey me debe varo. No manches. Bueno, pero siempre hay ciertas organizaciones que sí te dan como esa especie de estafa piramidal, se podría decir. Sí. Que te venden de que... O sea, lo que tú dijiste, ¿no? De que pagas para ser mejor, pero aparte tú tienes que meter a más personas. Sí, este es otro rasgo Común. exacto, común en los cultos. Para que tú puedas subir de rango tienes que jalar más gente y meter más lana. No, en realidad menos. Bueno, si vas subiendo, pagas menos. Sí, pero a lo mejor tú cuando entraste pagaste 7,000. Y después pagaste 5, pero tú pagaste 4, pues ya metiste a 5 personas. Exactamente, y se sigue metiendo más lana. O sea, a lo mejor esas 5 personas cada uno pagó 7,000 y ya son 35,000 que cuentan a tu cuenta más tu lana que ya metiste, entonces ya es más. Sí, eso por persona. Ahora esos grupos son grupos y cuando te están haciendo esto, meten a 200, 300, 500 personas y ahora imagínate esas 500 personas metiendo otras 500 cada uno, de 7,000 cada una. O sea, Es una lanísima la que se mete en esos grupos. Por eso es que a mí se me hace ridículo, realmente se me hace muy ridículo que la gente crea oye, que una persona que se autoproclama alguien capaz de hacerte cambiar tu vida con sus consejos, lo realmente va. Bueno, es que también... Lógicamente no estamos comparando un coach con un psicólogo. Sí. O sea, el psicólogo te va a dar el consejo de, a ver, cabrón, necesitas hacer esto. No, pero él te da un apoyo más emocional, ¿no? Un apoyo mental. O sea, el que tú mejores está prácticamente comprobado. O sea, bueno, ya está en tus manos si quieres mejorar o no. Pero como tal, el psicólogo, pues eso te da la sí lo hace porque es, ¿cómo decirlo? Lógico. Es una especialidad, no es que es especialidad, está comprobado. pero también le pagas. Bueno, pero es que aquí es un tratamiento médico. Ajá. No es una fórmula milagrosa. Él te está diagnosticando ¿Qué problema y tienes? exactamente, y te está dando una terapia. O sea, tú estás pagando por una rehabilitación. Y te lo alivia. Exactamente. Nada. Lo único que ganas es subir de nivel en un culto que ni siquiera sabes Si te va a servir o no. O si te va a servir, exactamente. Que volvemos al tema. Sí, me sirvió. Tú estuviste en algo similar, ¿no? No. No, que va. No, sí, o sea, hace algunos años yo estuve en alguno. Obviamente en ese momento, pues, lo necesité, o supongo que por eso me metieron. Me funcionó en cierto aspecto, pero después, o sea, en el momento, mientras vives el proceso, realmente, o sea, tú te sientes que estás contigo mismo, estás en paz al 100%. Porque parte de ese proceso, o sea, digo, como tal no se puede como contar. Porque es como una de las reglas, ¿no? O sea, no contar lo que viviste. Una, para que no te quemen el entrenamiento, y dos, según detallitos de estas madres. Su privacidad. Pero, o sea, en sus prácticas trata de ayudarte a sanar contigo mismo, sanar tus relaciones con otras personas, enfocarte, pues, en lo bueno. Y en su momento, pues, dices, oye, pues sí, tienes razón, me está hablando bonito. Realmente estoy viendo a alguien que se ve que está muy bien, pues por algo lo voy a decir. Pero ya después de que sales del proceso, ya después de que vives todo eso, sí dices, ok, hay cosas rescatables, o sea, no todo. Hay cosas rescatables, pero hay cosas que dices, sí se exceden en sus cosas. Sí. Porque imagínate, básicamente, o sea, si su regla es que no puedes faltar ni un solo día
a este proceso de entrenamiento y tú faltas porque falleció tu abuelita, tú tienes que estar en el entrenamiento a las fuerzas, porque el entrenamiento es lo importante, tu abuelita no. Exacto. Eso pasa en segundo plano. Y si tú no puedes asistir al entrenamiento porque se te hizo tarde, porque falleció tu abuelito, porque hay tráfico, esto no es lo suficientemente importante para estar en tu vida, y si no puedes cumplir con esto, no puedes cumplir con lo demás. Sí. Entonces, la idea que ellos te vienen es, tienes que estar aquí sí o sí para poder salir del futuro adelante. Obviamente estamos hablando que de coachings hay 500 empresas en México, sí, y las 500 empresas practican, tal vez no los mismos procedimientos, pero la mayoría sí, tienen sus reglas, son similares, en algunas llegan a diferir, pero básicamente es lo mismo. Sí, claro. Es una... Lo ven a la mente. Engañar así a la Bueno, sí, porque es lo que hacen, está de hecho comprobado, porque la mente es totalmente tan poderosa que un caso donde una señora se creía que estaba embarazada y ya hasta había hecho de que, bueno, hasta su panza se había hecho como si fuera un embarazo. Embarazo psicológico. Psicológico, está totalmente comprobado. Y es lo que hacen de engañar a la ¿No has mente. escuchado de esa onda? Sí, pues, me imagino un güey estando pedo sin haber tomado alcohol. Sí ha pasado, sí ha pasado. ¿Neta? Sí. Escuché varias veces, bueno, escuché una vez que, no me acuerdo dónde, que estaban tomando cerveza y no les dijeron que era cerveza sin alcohol, y que todos actuaban como borrachos. Es que Tengo un amigo que es que la violencia es y es el primo. No, se llama Mauricio. Tenga de 8,000 pesos. Ese primo. ¿Ya ves? Es lo que hacen estas personas, jugar con la mente y manipularla, ¿no? Sí, pero como ya está ahí, ya sabe cómo jugar con tu mente. Sí, exactamente. Te decía de este amigo que él me decía, es que la borrachera es psicológica. Pero no, pendejo, o sea, No, o sea, pero- sí puedes actuar como borracho a pesar de que no estés tomando alcohol, Ajá. por una onda de que tú crees que estás estás borracho. pero también existe el alcohol, idiota. O sea, sí te puedes ir borracha. Sí. Vives la sensación, pero puedes generarla de forma psicológica, pero sí te emborrachas. Químicamente y psicológicamente, ¿no? Exactamente. Imagínate la gente que nos está viendo después de esto, no tiene ni un peso. Borrachera psicológica. Es chela. Que mira que esa es mi teoría, como cuando en la Biblia dice que Jesús quiso vino de agua. Yo siento que eso... Es que hay un efecto, se llama el efecto placebo. Sí, es un placebo. ¿Quieres sentir un placebo? Así quiero mi placer. Entonces sí, creo que sí, por ese lado. Ahora, había otro. Hay una Laigas se llama. Es un lo genera la gente. Creo que sí se llama Laigas. Antes en varios países se usaban farolas de gas. Como los postes de luz de la calle. No, pero como el bueno, que se utilizaba para los faros para los barcos, ¿no? Como la grasa del... No. Haz de cuenta que las farolas que iluminaban la calle ya. funcionaban con gas. Sí, lo que dicen a las pequeñas linternas, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que no me acuerdo qué gobierno hizo fue que para generar histeria colectiva o generar que una persona creyera que estaba loca, era que él llenaba su tanquecito de gas, prendía su farola, ¿no? Sí, pero yo estaba loco. Entonces pasaba alguien, vaciaba el gas, y al otro día el señor que quería prender su farola otra vez, ya no podía porque no tenía gas, y él pensaba, por eso se llama Laigas, él pensaba que antes... Es gas como de gas de mentira o algo así, ¿no? Light, de luz. Ok. Ajá. Yo tenía que era light de mentira. No. Entonces lo que hace este cuate es
bueno, si yo ayer lo cargué, estoy seguro que ayer lo cargué, pero porque no tiene gas, y lo volví a cargar. Y así lo hacían varias veces hasta que la persona creía que estaba loca. La cachaban. No, no, de hecho, hoy no me acuerdo por qué lo hicieron, creo que fue en Rusia, donde lo hicieron para controlar, exactamente, para control de masas. Tenemos el tema de MK Ultra. No, también para que no estamos tan lejos, cuando Hitler también es lo que fue lo que hizo. ¿Jabones? Traigo la rompa tu tío Miguel. Oye, ese cabrón me recuerda a tu abuelo. Oye, como dicen en el podcast que nos gusta, este botón es tu tío. No le puedes respeto a tu tío. Déjame más, chaval. Saludos, chicas. Entonces, pues sí, es algo que pasa, y así como lo hacen en masa, lo pueden hacer con pequeños grupos. Y te digo, es muy peligrosa esta onda porque le estás vendiendo a la gente creencias o ideologías que te funcionaron a ti, pero no sabes si le van a funcionar a los demás. Sí, exactamente, sí. Y si no les funciona a los demás, los forzas a que regresen contigo para que tú le digas que eres un idiota, no lo hiciste bien. Sí, Y si fracasaste, por tu culpa, mi método está comprobado y funciona. El problema eres tú. Te meten esa idea. Exactamente, y te meten en una boca y decir, el problema soy yo. Y no soy psicólogo ni mucho menos, pero yo creo que no tarda en pasar que la gente empiece a quitarse la vida por creer que no son lo suficientemente buenos. No, pues sí pasa. Y pasa más con los niños de los 2000 para acá. Sí. O sea, los niños están tan acostumbrados a que la gente les diga, sí puedes hacerlo, que cuando no pueden hacerlo, llegan a un nivel de frustración que dices, ya no sé qué hacer. Y ahí ves a los niños todos privados que no saben qué hacer. Sí, exacto. Entonces, digo, ahorita pasa, pero no es tan grande como puede llegar a ser en unos años. Así, lo veo ya. Hay de personas a los que se está llegando, cabrón. Sí. O sea, y es que la gente ya no se cuestiona nada. Se han dado cuenta que si alguien llega y dice es que la luna es de queso, ya todos dan por hecho que la luna es de queso. Ya no se discute, ya no se entra en controversia. Controversia de la buena, no de la que ahora te venden, que es pura farándula. Ya no hay de filosofía, ya no hay filosofía. Ya nadie se cuestiona el porqué de las cosas, no generan nuevas ideas. Estamos en una época de estancamiento mental total. Sí, O sea, ya nadie quiere contrapuntear algo que dicen. ¿Por qué? Porque ahora si tú dices, es que para ser feliz tienes que invertir todo lo que tengas y comprarte un coche, ¿Lo vas a hacer? lo haces. Pero si alguien te dice, no, ¿y por qué no mejor te pones a trabajar y abres otro negocio para crecer tu dinero? O eso no te va a funcionar. O contradices esa técnica, ya la gente no te tacha de, a lo mejor tiene razón. Sí, por Ahora algo. te dicen, es que qué negativo eres. Sí. Eres un negativo. O eres conformista. Exactamente. Entonces, De hecho, por algo, a partir de los años 95 para acá, es que las sectas y los cultos tuvieron más crecimiento. Exactamente. Si por sí ya había cientos, ahora hay miles. Ahora es una positividad tóxica lo que tenemos, cabrón. Positividad, Queremos ¿no? positividad. O sea, somos positivos, exageradamente positivos, que es tóxico, güey. O sea, tú crees que todo Sí. ¿Eh? Sí, tóxico. Muérdete, no, si eres tan positivo o crees que todo te va a salir tan bien, que es tóxico para ti mismo, porque cuando te empiezan a salir las cosas mal, Sí, te deprimes, te frustras, empiezas con la ansiedad, dices que no sirvo para nada. Güey, tenemos una generación Y te metes con los negros. Y te metes con los negros, güey. Ya andas revelando ahí a tu primo, cabrón. O sea, entonces sí, está muy canijo este tema. Hay que tener mucho cuidado con la gente con la que nos relacionamos y el no cuestionarnos las cosas. Ok. Es muy importante. O sea, es una cosa es que digas, tengo que hacer que esto me funcione para que me vaya bien. Es muy diferente decir, yo decreto que me va a ir bien. Ahí es donde creo que está el error. Sí, porque o sea, una cosa es decretar, pero de nada sirve decretar y esperar
un resultado mágico si no trabajas por ello. Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que te venden estos cabrones? Sí. Sí. ¿Quieres ser mejor? Inviérteme a mí y yo te hago ser mejor a ti. Así es como te lo venden un culto, güey. Y sí. Esa es la única forma que existe. O sea, para ellos, esa es la única fórmula de... De hecho, fíjate, cuando se mencionan a los cultos, por alguna razón siempre me recuerdo a los Simpsons. Cuando Mero entra Magios. a los magios. O Wii, Ajá. yo... Lo están diciendo porque afuera que están bailando. O sea, por alguna razón, o sea, te da una idea global de lo que es eso. Y obviamente en cada país es diferente, pero estamos de acuerdo que en Estados Unidos la gente ya, pues, ya es muy atrabancada. Sí. Y ahora los cultos, si aquí creemos que un coaching ya es demasiado porque te lava el cerebro muchas veces y te saca el dinero, allá te obligan a matarte básicamente. Sí. Y si te dicen, es que si tu compañero de al lado no te cae bien, oye cabrón, asesíname y te vas a estar mejor. Y es donde llega un nivel de suicidios y matanzas y por decirlo. Sí. Pero bueno, es que también allá tienen métodos bien raros. Por ejemplo, el vecino de Vélez se dio uno de los narcosatánicos. Pablo, sí. Igual ese fue un culto que, pues, de hecho ni siquiera como que narcosatánicos, porque eran más como que en la bronca de la religión de ¿Santería? la santería, con los de palo. ¿Qué vas a comentar? Yo sé mentira. Vale. No, ya me acordé. De la que dicen de allá de Estados Unidos. Bueno, yo la relaciono porque vi una película. Pero bueno, es que de hecho la película está basada en hechos reales. Es de un grupo de unos raperos que... ¿Cómo se llama? Que son un grupo de negros. Bueno, decirlo racialmente. Afroamericano. Bueno, de color, ¿cómo se dice? De color. Color cartón. Un grupo de chapopotes. Personas de color. Sí, mismo nos dejas. Personas de color. Ellos estaban muy peleados con lo de la policía porque pues allá en los tiempos de 1900 y algo, ya no me acuerdo, 1900 estaban muy con el pleito de que pues no se les tenía como que, se les tenía con la ideología de que todos los personas de color eran maniantes, eran drogadictos, vendían droga, todo eso, y había en una calle donde todos eran buenos y cada rato la policía iba y hacía sus investigaciones y todo eso, y cada rato los agarraban, los amenazaban, los pegaban y todo eso, los llevaban a la cárcel. Y pues este grupo de raperos se enoja tanto de que hacen sus letras pero como que incitando a la guerra, ¿no? Es el de la de letras explícitas. Y el de NWA. Ajá. De hecho, eso fue un boom. Y ahí es donde podemos ver la diferencia entre una idea radical Y un culto. Ellos lo que querían era que se les tratara dignamente y cómo expresaban su inconformidad por medio de sus letras. Sí. Ellos no incitaban a la gente a violentar. Ellos estaban contando lo que ellos vivían como ciudadanos americanos racialmente rechazados porque eso era, ¿no? Exactamente. Sí, por ejemplo, es algo que me recuerda un poquito de eso. Ok, estos sujetos sí te hacían como que hacer ver las cosas con las letras. En cambio, pues no me acuerdo de qué tiempos, creo que en los 60s, un grupo de death metal incitaba a la gente a quemar iglesias. Inclusive las portadas de sus discos eran iglesias quemadas. Hay uno. Se me fue el nombre de estos sujetos, Sí. pero son 4. Son nórdicos. Son De Nueva Zelanda, creo. algo así. Inclusive en el último disco que hicieron, obviamente el vocalista y el baterista, me parece, si no me recuerdo, el baterista mata al vocalista. Sí. Entonces, obviamente el baterista se va a la cárcel y en lugar de decir, oye, no saques esto, aguanta, saca esto, porque estás viendo al asesino y al asesinado en el mismo disco. Ajá. Y fue un boom. Y fue un boom. Sí, apenas escuché esa historia. Y ellos empezaron con la idea de, oye, voy a hacer un gran death metal. De hecho, fue la primera banda de death metal. Sí. Y fue como temática nórdica. Pero tanto fue el nivel de sus canciones que
pero en principio eran ¿cómo decirlo? Como frikis en ese sentido. Sí. Tocaban sus canciones y demás, la gente malentendió las letras y ¿qué hicieron? Pues si su canción dice quema iglesias, pues voy a quemar iglesias. Sí, creo que en total quemaron 150 o 110 iglesias en toda Exactamente. Nueva Zelanda. Y de hecho, la primera versión de ese grupo, el primerito, Ajá. el bajista creo sufría de depresión y tuvo un pleito con el guitarrista principal. Y este cuate no me acuerdo si estaban tocando echando desastre, vivían en una casa en el bosque. Este cuate se sale, se va a dormir al bosque y para molestarlo el otro sale con su escopeta y empieza a disparar para no dejarlo dormir. Sí. Pasan unos días, él regresa, ellos se van, este tipo que se fue a dormir al bosque regresa a la casa, se corta las manos, bueno, Otro latrán, no manches. se corta las venas de las manos, se corta aquí en el cuello y se pega un tiro en la cabeza con la escopeta. Sí. Y el guitarrista regresa a la casa, se mete por una ventana, ve el cuerpo y en vez de llamar a la policía, Se pueden tomar fotos. acomoda el cuerpo, toma fotos y la foto de ese momento es la portada de un disco. Y ahí se ve o sea, yo apenas vi la foto, güey. Se ve la escopeta, se ven los cortes aquí y acá y el tiro de la cabeza. Sí, no se le ve la mitad del cráneo y el cerebro está a un lado, o sea, es la foto tal cual de lo que... De hecho, ese güey ese día fue cuando probó por primera vez cerebro. Sí, cortó un pedazo de carne, lo cocinó y se lo comió Y y, de eso los fue- fragmentos del cráneo hizo collares para los de la banda. Y obviamente la gente al ver la portada en ese momento es como de, ok, está muy bizarro, pero nadie se imaginó que era real. Pensaban que era, o sea, sí, un fotomontaje, bueno, Un montaje, sí, pensaron que era... Y obviamente para el tiempo fue como de, oye, no manches, o sea, esos güeyes están cabrones. Sí, y cuando llega eso de la pelea, ese guitarrista es asesinado por el baterista de otra banda. Porque él se salió de la escena, dijo que ya no quería nada que ver con ese tema, se sale y llega en una escena de declaración le dice que al baterista, él lo va a matar, el guitarrista va a matar al baterista. Entonces estos cuates planean cómo él va a matar, llegan a su casa y lo asesinan de 32 puñaladas. Y se conoció como el pánico satánico. Sí. Por algo la gente, de hecho desde ese entonces para acá, la gente tenía la idea de que si eras rockero o te gustaba el rock, o en su defecto el death metal, ya eres el satánico. Sí, por eso, cabrón. Se puso bien denso. Fue un movimiento tan heavy. Pero ahí es otro ejemplo de cómo las masas se guían por alguien que tenga una idea diferente. ¿Sí? ¿Qué tan débiles como seres humanos somos que seguimos este tipo de ideas? Lejos de decir, no, espérate, güey, no sientes como que estás un poquito mal, lo seguimos. lo alentamos más. Exactamente. Ese es el problema. O sea, y Es esto como la gente que actualmente va a las iglesias de Cristo vive, para de sufrir. Igual, solo es lo mismo. Les dan sus misas, les sacan dinero y pues que si ya que nosotros cooperamos más dinero, nosotros te daremos la clave de la felicidad. No, pues también históricamente cuando se decía de que el planeta era el centro del universo, ¿no? Que Sí. nosotros somos el centro del universo. Sí, Y llega no. alguien que ya ha comprobado con estudios y todo eso, dice, no, que en realidad el centro del universo es, bueno, en nuestra galaxia. Estamos en China de cabeza alrededor de la Tierra. Que curiosamente, México sí es el centro del planeta. sí. Sí. Y Gringos. no, de hecho no, güey, es el Ecuador. No digas. No, pero la idea de que México se interpreta como el ombligo de la luna es porque el centro de la luna se alinea perfectamente con el país. No me acuerdo Pensé porque éramos muchos mexicanos que usábamos el ombligo. No, creo que es por eso. Algo así había escuchado que se denomina México como el centro, el ombligo de la luna, porque Se alinea. Sí, se alinea. Creo que con Tenochtitlán o con Teotihuacán. Pues podemos hacer las pirámides, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ya tiene. Bueno. Por ejemplo, están perfectamente alineadas una con otra. Ajá. O sea, están alineadas. Ese podría ser La otro tema. pirámide de Giza está perfectamente alineada con la pirámide del Sol. Ese es otro tema para otro video.
Si lo quieren ver ese próximo Pónganle video, comentarios. comentarios y likes. Sí, déjenme en los comentarios otros temas. En la caja de Pero bueno, a ver, entonces, ¿en qué momento o en qué punto crees que una afición o un fanatismo se convierte ya como tal en algo más perverso a llegar a un nivel de culto o de secta? Yo creo que llegas a ese punto cuando dejas de pensar en tu individualidad y todo lo que tú tienes se lo agradeces de cierta manera a otra persona. a otra persona. O a un ser superior, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí se denomina el ser superior. Cuando tú crees que el cambio realmente en tu vida es por otra persona, yo creo que ahí es donde ya estás cayendo en un culto. Pues siempre y cuando esa persona tenga un grupo. Ajá, sí, Exactamente. Exactamente. Yo creo que ahí es donde ya pierdes la realidad de yo lo estoy haciendo porque yo quiero y caes en el juego de yo lo estoy haciendo porque él quiere que yo lo haga. Ok. Yo siento que es por ahí. Pero es que también entra el hecho de yo lo estoy haciendo porque todos los demás lo están haciendo, ¿no? Presión social. Sí, también puede ser. Pero estás de acuerdo que la presión social aplica siempre y cuando estés dentro de ese grupo. Bueno, y alguien te incite también. Hay un experimento que hacen mucho, creo, en psicología. Normalmente sacan una hoja de color Ajá. y supongamos que es verde. Ajá. Y todas las personas dicen que es roja. Y sí, o sea, es presión social. Entonces, tú para no quedar como un tonto, Dices que es roja. dices que es roja, que sabes que es verde. Y eso no es claro, mucha gente cambia su opinión por eso. Perdón, pero yo creo que a mí sí me ha pasado varias veces algo similar, en el que me dicen, oye, es que esto es de color azul. No, es negro. Es azul, no, es negro. Pero es una sola persona. Es una sola persona. Y ya cuando sientes la presión de las demás personas. Ya cuando las demás personas te dicen, es que si es azul, y ya son 10 personas, dicen, sí es azul. Pero es que lo malo de esto es de que en realidad, bueno, si lo vemos de otra forma, es de que fuimos como que más o menos educados con esa forma de que si más personas lo dicen de que México es así. de que si más personas le dicen de que no, que es esta tal cosa y tú lo dices lo contrario, pero a la mera hora como que empiezas a dudar, cambias la opinión, ¿no? Tan fácil en las filas del supermercado, güey. Me voy a... O en el banco. Te formas y ni siquiera sabes si es la fila que tú vas a ocupar. Sí, no pasó muchas veces. Eso es presión social. Ya llevas media hora de la fila. ¿Qué punto empieza a pasar? ¿Sí es la del cajero? No, si no es la del baño. Sí, güey. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no preguntas? Porque tu cerebro en automático piensa que si hay tanta gente, esa es la fila que te toca. Sí. Es lo mismo con el experimento de la hoja de color. Todos están seguros que es roja o te están haciendo creer que es roja y tú la ves verde. Pero si todos dicen que es roja, Pues es roja. es roja. ¿Ves? Sí. Cambia su opinión. Exactamente. Realmente percepción. Está muy tétrico el tema, pero En realidad el mexicano es muy adepto a este tipo de cosas. Es muy dado a que lo engañen así de fácil. bueno, y es que venimos de una cultura que pues trágicamente nos hicieron hacernos así. Pues oye, que nosotros básicamente éramos una cultura politeísta y nos hicieron un dios, un solo dios. Exactamente. Entonces ahí empiezan todas estas ondas. Muchas de las fiestas, de las celebraciones católicas, eran celebraciones paganas. Algo supe de eso. La Pascua Es pagano. es pagana. Y si No, no es católica. Nada más que para que se volviera católica, consagrada y poder jalar ese grupo de personas, dijeron, sí, es el mismo celebración, nada más que con nuestro Dios. Pero es igual. Es un conejo. Es lo mismo. Exacto. Lo mismo, pero más barato. Lo mismo pasó con la Navidad. Lo mismo pasó con Pascua, Con Halloween, con Halloween. O sea, todo eso tiene un trasfondo. Y ya es San Valentín. También San Valentín. Uy, hablando de San Valentín, ¿saben la historia de San Valentín? Está muy tétrica. No, sí. El día de San Valentín era un padre llamado Valentín que justamente el 14 de febrero, como veía muchas parejas, teóricamente, a él no le gustaba, entonces las mataba. Entonces, él ese día
O sea, por alguna razón. O sea, no era como que ese día las parejas llegaban y se juntaban, ¿no? O sea, era como de... Ese día el padrecito estaba que se lo cargaba la tiznada y agarró y comenzó a matar a muchas parejas. Entonces hubo una pareja que se le escapó y este padrecito pues no descansó hasta matarlos. Entonces se dice que es el día de San Valentín porque el padre Valentín pues mató a tantos. Con el tiempo y obviamente pues con la parte de la mercadotecnia y demás pues se vendían que era el día del amor y la amistad. Es en conmemoración de la gente que mata. Mucha gente no lo sabe, pero básicamente el día más hermoso del año, entre comillas, Tiene una abuela profunda. tiene un contexto sangriento. Un hecho histórico. Sí, eso no te sé decir fechas, pero es de los 1200. ¿Han prestado atención a la Biblia cuando han llegado a escuchar un pasaje? Más o menos. Es pura violencia, güey. Yo no lo vi. O sea, en algún momento hemos escuchado alguna frase de... No, ¿sabes por qué yo dejé de leer Biblia? Cuando tenía como 10 años, vivía con mi abuelita de parte de mi madre. Ella quería que le pagara a un chico para que me enseñara sobre la Biblia. Entonces ella a un niño de 10 años aprendió sobre la Biblia, ¿no? Y un día estaba platicando mi mamá y mi abuelita, y sí, es que Diosito esto, Diosito aquello, bla, bla, bla. Y les digo, sí, es que Dios Jehová es bueno por esto y por aquello. Y en eso agarro y me volteo y digo, ¿quién dijiste? Y yo, Dios Jehová, sí se llama Jehová, ¿no? En ese momento mi mamá me soltó una cachetada así como, no me digas que mamadas. Y le dije, pues, y me dijo, ¿cómo sabes esto? Pues es que el chico que me está enseñando que así se llama Diosito y que hizo esto, hizo aquello. Yo que estuve aprendiendo, entre comillas, poquito sobre otra religión, pues me di cuenta que básicamente es la misma cuestión. Nada más con otro nombre. Sí. Y entonces, Bueno, y es. Bueno, sí. desde entonces ya no leo porque imagínate que me hubiera dado otros años. No, pero realmente lean, presten atención en algunos pasajes y es muy violento, güey. O sea, nuestro Dios, bueno, el Dios católico, es un Dios vengativo, güey. Sí. ¿Realmente se lo piensas? Sí. Aparte de la serie también. No es No, si han oído, si han visto, no han visto, pero si han escuchado cuáles son las bases de la iglesia de Satán. No. Güey, ese güey, o sea, los demonios que marca la iglesia son referentes a la filosofía, son referentes a las ciencias, a la medicina, al libre pensamiento, o sea, Todo lo contrario. satanizaron cosas que ayudan a la humanidad, güey. Cosas Sí, que- esos detalles, porque Sí, sí. sí. Güey, básicamente el satanismo habla de decir, no hagas mal a los demás. Y hablando de satanismo, estaba viendo que la palabra satán, o sea, también la satanizaron, porque como tal viene de, creo que del hebreo o del griego, y significa adversario de. Entonces, pues, ¿cómo encontrar un adversario o un... Es que si hay un bueno siempre tiene que haber un malo. Ajá, pero la parte mala digamos que de Dios, pues ponle Satán. Porque inclusive como tal, lo que es la palabra Satán y Lucifer, pues obviamente nunca se ocupó para definir a un diablo o un demonio. Exactamente. Pues de hecho, bueno, dicen que la Biblia que está actualmente ya está muy transformada, que ya está muy adaptada para hacer ese pensamiento, ¿no? De que sea más, como tú dices, como que un poco más vengativo. Y la Real Biblia, que fue escrita realmente, la tiene el Vaticano, pero la tiene encerrada, no la tiene para que la vean, ajá. El Vaticano tiene una biblioteca muy completa, güey. Están los escritos de Da Es Vinci. la biblioteca más grande de todas, ¿no? Tiene de Da Vinci, tiene de Copérnico, tiene de todos los científicos, de Newton, que los consideraban herejes, güey. O sea, Sí. es una biblioteca muy grande y son cosas que no liberan al público. No, sí, no. Porque sería una revolución muy cabrón. Sí. Yo creo que tal vez la iglesia es el culto más grande de todo el mundo, ¿no? Sí, nomás. Sí, es el más grande. Pero este año estaba leyendo justamente hace 2 semanas que fue Semana Santa, Semana Mayor como se le conoce, que este año hubo más ateos que en cualquier otro año de la historia del mundo. ¿Y de dónde sacaron ese dato?
ya no hubo tanta asistencia de feligreses. Estamos en pandemia. Pues, No, pero se puede meter estadísticamente, las iglesias siguieron transmitiendo por medio de streaming. bueno, sí, bueno, sí, buen punto. sí, sí. Y la gente no respetó los días santos como tal. Como lo que hicimos cuando estuvimos acá en la carne asada. No, me refiero a que eran días de guardar. La carne asada. Que no guardaron los días como tal y la gente no respetó nada de la iglesia. Mucha gente. O sea, tuvo un descenso abismal. Pero pues ese será tema para otro capítulo de este. Sí, no, es enorme esto, la verdad es muy complicado. Meternos con un monstruo como es la iglesia católica es muy complicado. Muy profundo. Hay que analizar muchas cosas y un episodio no nos daría, tendría que ser un... Lo bueno que ya no somos niños. Sería una... Mi fundilla está salvo. Me salve. Sí. No manches. Pues con esto nos despedimos, camaradas, amigos, compañeros. Y si quieren que sigamos este tipo de... Bueno, que le sigamos en pie a esta sección, pues nos avisan en los comentarios igual, likes y todo eso. Y podremos hacer como una serie, ¿no? Sí, Ya invitamos al Padre Amaro. Podemos seguir abordando este tipo de temas, a lo mejor no cada 8 días, pero esporádicamente sacar un tema de ocultismo, de brujería, fantasmas y cosas de este tipo, cuestiones paranormales. Como que profundizar un poco más el tema, ¿no? Sí, claro, puede ser un tema más para este podcast de todo un poco, porque ya hacemos de todo. Sí, claro. Entonces, les mandamos un fuerte saludo, manténganse sanos, sigan las medidas de salubridad y nos vemos la siguiente semana.